Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal Verdad Oculta. No creo que entremos en un debate, creo que vamos a entrar en temas interesantes como por ejemplo toda la investigación de Jacobo Greenberg, ya sabéis, que estudiaba todo lo que representa estos estados alterados de conciencia, la comprensión con el universo, que es mucho más de lo que podemos percibir de una forma natural. Quiero hablaros también de Robert Monroe, el Instituto Monroe, lo que está investigando la sincronización, digamos, binaural, lo que sería a través de diferentes tonos, diferentes hercios, manipular nuestra mente para llegar a algún tipo de estado alterado de conciencia y percibir cosas. A esto le vamos a sumar, yo creo que va a ser un programa interesante, ¿de acuerdo? Porque muchas personas me dicen, Nacho, yo realizo viajes astrales, yo consigo realizar estas salidas de mi cuerpo, veo extraterrestres, veo los del tipo gris. Y cosas extrañas, ¿verdad? ¿Son realmente extraterrestres? ¿Son entidades que se han llamado en la antigüedad, en registros bíblicos, por ejemplo, como demonios, que se apoderan de esa imagen que va evolucionando? Podremos incluso escudriñar el sentido de la evolución de los platillos, de la morfología de en sí los ovnis, ¿no? Tenemos a Monroe, tenemos a Jacobo Greenberg, tenemos a la CIA, documentos de investigación, tenemos el proyecto Stargate, señores. ¿Qué se ha estudiado todo esto? Y os preguntaréis, Nacho, ¿por qué se ha estudiado el proyecto Stargate? ¿Qué es lo que querían conseguir? ¿Querían conseguir algún tipo de comunicación con extraterrestres? No, porque esto ya lleva ocurriendo toda nuestra historia. ¿Cómo se ha perfeccionado todo? Lo más interesante de todo esto, yo creo que tenemos que entender que la CIA o diferentes ramas del gobierno han estado utilizando esa ciencia, o conocida como pseudociencia, esa tecnología, esos conceptos para sus planes. Bien, empecemos con lo primero. Todo el mundo sabe la evolución de las frecuencias, de los hercios, todo el mundo sabe, y creo que es un punto a tratar importante, en lo que es el credo que se utiliza, el HARP, por ejemplo, para realizar cosas extrañas. Pero si nos vamos a la matriz, a la madre, hablamos de la percepción de las personas. Esto se puede alterar de 1000 millones de maneras, ¿no? Desde el estado, vamos a decir, natural del universo, de la música, hasta una manipulación que hubo a raíz de la Segunda Guerra Mundial, y no quiero decir más la palabra, sería el paso, el salto de los 432 hercios a 440. Creo que fue en el año 1957 que hubo este cambio, ¿no? Donde digamos que la música se detectó que podían como subtraer o ofrecer un estado a las personas diferente a lo que es lo armonioso, lo correcto. Tenemos en temas técnicos, pero este salto del 432 hercios al 440 sucedió. Años 50, ¿de acuerdo? Entonces, hay conocimiento, se sabe que la frecuencia puede alterar. Nosotros somos frecuencia, no es únicamente carne, huesos, fluidos, sangre, vísceras, venas, arterias, sí, pero somos frecuencia. Todos nuestros órganos se conectan. Os hice una entrevista muy interesante con el Dr. Carl Alps, donde nos contaba que estos 86.000 millones de neuronas se estaban conectando, se estaban comunicando. Nuestro cerebro se comunica con nuestro corazón, nuestro hígado. Todo lo que es físico, todas las patologías, todo lo que vemos que realmente, oye, que se me cae el pelo, oye, que me duele la pierna, oye, que me duele el brazo, es algo físico. Eso es la forma más, la última forma que tiene el cuerpo para decirte, oye, cambia, oye, que está sangrando, ponte una tirita, ¿vale? Pero antes de todo esto hay algo mucho más sutil. Y nuestros sentidos solo, de momento, se acepta que pueden ver, sentir unas cuantas cosas, ¿de acuerdo? Nuestros 5 sentidos. Pero hay muchos más. Hay cosas que se van desarrollando a través de lo que hablaremos hoy. Los famosos hercios, las frecuencias. La sincronización de ondas cerebrales, también conocidas como sincronización neural, según la investigación de Monroe, se refiere a la sincronización natural de las ondas cerebrales con el ritmo de estímulos externos periódicos como tambores, olas de océano, tonos binaurales y otros tipos de tecnología de sonido que fomentan la sincronización. Las ondas cerebrales son producidas por pulsos eléctricos sincronizados de masas de neuronas que se comunican entre sí. El cerebro humano contiene un promedio de 86.000 millones de células nerviosas, llamadas neuronas. Las neuronas generan y transmiten señales eléctricas, ondas cerebrales, que transmiten información, y a través de sonidos permiten crear ejercicios de meditación que producen efectos de sincronización de ondas cerebrales
que logran estados específicos deseados de conciencia. Yo anoche hice un experimento, una prueba, y realicé pues una meditación a través de este sync de Monroe, esta sincronización de ondas cerebrales, ¿no? Y la verdad que es algo extraño. Son hercios bajos, entre 11 y 14, justamente nos iríamos a los alfa. Nos vamos a un tipo de frecuencia que nuestro cuerpo utiliza. Incluso puede servirnos para realizar algún tipo de concentración, de ejercicio, de aprendizaje. Entonces, obviamente, lo que son los protocolos, los pasos, todo eso es un poco secreto. Lo que podemos hacer todos nosotros es disfrutar, es experimentar esa situación, ¿no? Y que obviamente en la vigilia, obviamente en el sueño, es cuando hacemos cosas, ejercicios, salimos del cuerpo, viajes astrales, ¿de acuerdo? Hacemos cosas que nos sorprenden y que algunos lo quieren catalogar como, oye, has soñado, se acabó, a trabajar mañana. Pero no, hay otro mundo, esa otra realidad. Veamos esto de las frecuencias hasta dónde nos lleva, ¿no? Creo que es importante tener claro que se ha ido perfeccionando, estáis viendo unos documentos en la pantalla donde se aprecia que hay un estudio, hay un seguimiento de estos pioneros, Jacobo Greenberg o Robert Monroe. Lo de Robert Monroe lo podemos dejar un poco alejado, dado que será algo mucho más ufológico por el contacto de estos seres, que ahora hablaremos de cómo estas entidades astrales existen, cómo se interactúan, qué es lo que hacen. Miembros de la comunidad me han dicho, Nacho, yo en mis viajes astrales a veces veo reptiles, reptilianos. Monroe los llamaba los lagartos, básicamente por su aspecto. Los grises. Pero esto lo vamos a dejar un poco más alejado. Vayamos a lo importante que es la manipulación. Antiguamente, no tan antigua, pero sí antiguamente, se nos manipulaba o se nos inculcaba unos valores a través de lo que sería la televisión. Se utiliza esa herramienta controlada para dar un mensaje a la población. Nos podrían poner por televisión todos los días cosas bonitas que pasan en el mundo. Esa energía vital te dan ganas de ser mejor persona. Y creo que estamos en el hecho de lo que realmente estamos hablando. Si nuestro input o lo que vamos recibiendo son cosas buenas, frecuencia, energía, pensamientos, imágenes, hechos, nuestro cuerpo está bien, nuestra alma está bien, nuestro campo está bien. Si lo que vemos son guerras, problemas, crisis, todo va mal, todo son malas noticias, el mundo se va a acabar mañana, constantemente. Entras ya en una depresión que repito que eso sería la patología o sería lo que al final el cuerpo te dice, vale, estoy hasta aquí. Pero nuestra aura, todo este conjunto de comunicaciones de nuestro cuerpo, de imaginaros diferentes componentes o piezas, tendría que estar correcto, tendríamos que brillar. Cuando una persona brilla, qué guapo estás, qué guapa estás, no. Es cómo te sientes, lo que tú estás expresando sin quererlo. Cuando tú ves una persona hecha polvo, a nivel mental, no a nivel físico, porque eso es una acción, y se viste bien, da igual. Cuando tú ves una persona que realmente está en armonía, una persona que brilla, una persona como podría ser Jesucristo, que lo veas venir, y aquello tendría que ser algo sublime, es cuando realmente te das cuenta de que ahí todo es armonioso. Estos inputs que vamos recibiendo, ¿no? En base a frecuencias. Desde el lado de Jacobo Greenberg, desde el lado de Robert, es la investigación sobre abrir esa puerta o conectarte, sintonizar esa lectura, esa señal, ese letis, esa otra dimensión, llamarlo como queráis, a través de sonidos, frecuencias, de intentar, básicamente, armonizar estos dos lados de la cabeza, ¿no? Eso es lo que intenta Monroe, sincronizar las comunicaciones de las neuronas. Eso sería la base. Jacobo Greenberg también lo investigó, desarrolló cosas muy interesantes como por ejemplo, cosas, señores, del estilo que las pruebas que hacía con niños les enseñaba un libro y los niños eran capaces de leer lo que ponía detrás. Ya no es el hecho de teorizar, sino intentar demostrar científicamente cosas que no comprendemos, que no entendemos, y es que todo está conectado. Volviendo al tema de la televisión, ¿por qué lo he dicho? Lo he dicho por la sencilla razón que antiguamente nos manipulaban a través de la música, a través de las imágenes, de la televisión, de las noticias, esa frecuencia, ese mal rollito, ¿no? Pero cuando empezó ya Internet y todos vosotros teníais la posibilidad de abrir más ese abanico y ver lo que queríais, yo creo que el plan se les fue. Porque no es lo mismo la señora María que está en su casa viendo Telecinco o Telediario o lo que demonios se llame o como se llame y está viendo lo que quieren que veas a cuando tú dices, no, yo no quiero ver esto, cierro y me pongo a leer. Ahora que no me pongo a leer, me pongo a ver esto de aquí. Con un tipo de música totalmente puesta porque uno quiere música, señores, fijaros las palabras, un contenido
y un rollo que dices, oye, esto me mola, esto me da alegría, me da energía, no me da depresión. Ese es el punto importante. Entonces estas mentes, estas organizaciones que han estudiado a estos investigadores no habrán querido aplicar esa ciencia, esa tecnología, vamos a decir, esa frecuencia, y por eso lo podemos incluso llevar al HARP, ¿no? Que serían frecuencias mucho más fuertes, ¿no? Por comunicaciones, etc. ¿No creéis, señores, pregunta abierta, que se han partido los sesos a través de frecuencias que estamos recibiendo, para no decir más palabras extrañas, constantemente y nos afecten de una forma negativa? Hemos explicado Jacobo Greenberg, hemos explicado a nivel científico Robert Monroe, intentaremos hablar de los lagartos. Tiene mucho sentido de que las élites, por denominado de alguna manera, hayan estudiado el cómo utilizar esa tecnología que sabemos que han estudiado para controlarnos, ¿de acuerdo? Porque la televisión en sí ya está mucho más obsoleta, nueva ciencia, nueva tecnología, y ahora hablemos del punto de lo que nosotros podemos llegar a conseguir, de lo que la gente ve, o lo que, por ejemplo, algún tipo de meditación. Por cierto, importante, pasaros por el canal de Ivan Donaldson, si no recuerdo mal, creo que es así, lo conocí un día en un Ufology, no me acuerdo cuál fue, creo que fue de los primeros, y él hace un contenido estilo, pues, meditación. Sé que ha abierto un poco más el rango y da explicaciones suyas e información relevante, pero está muy enfocado al tema de la meditación, de los sonidos. Creo que será muy interesante hablar con él con todo esto, creo que lo podemos hacer un día, aunque soy partidario de hacer las cosas in situ en vez de online, pero podría estar muy chulo, ¿no? En definitiva, podéis ir allí y encontrar pues algún tipo de meditación chula. Yo he utilizado algunas y me encanta, ¿no? Una cosa que a lo mejor no sabíais es que yo siempre hago meditación. Yo siempre por las noches hago algún tipo de experimento. Por la noche siempre estoy con audiolibros o libros. Es una cosa que a mí me encanta. Y por ejemplo ayer hice esta meditación del Sync. Y sí que es cierto que conseguí recordar o acordarme esta mañana del sueño. Punto importante. Estos sonidos como de olas rompiendo, binaurales, de bajos hercios, te ayudan a concentrarte. No es que te pongas la música y ya está, y empieces a ver cosas extrañas, no. Todo es un proceso, es largo, es un aprendizaje. Pocas personas creo que nazcan sabiendo tocar la guitarra o el piano. Todo en esta vida es un aprendizaje, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando abres esa llave? Cuando abres esa llave yo creo que muchos, o no todos, algunos ni se acuerdan, pero han visto cosas extrañas. ¡Ojo! Conversaciones con familiares fallecidos, viajes astrales, vivir vidas pasadas o revivir vidas pasadas, contactos extraterrestres chungos, es decir, cosas extrañas, cosas bonitas, viajes, wow, o sea, un mundo maravilloso. Y es aquí donde entramos en lo que representa todo esto. Monroe, Thea, Greenberg, y ahora vamos a Salvador Freixedo, fiel defensor de la granja humana. Estoy convencido que muchos de vosotros lo pensaréis, que vivimos en una especie como de cárcel planetaria. Y yo no soy quien para decir si sí o si no, solo quiero daros puntos de vista y hasta donde yo he llegado con la investigación y creo que tiene mucho más sentido. El hecho y el primero es, tiene mucho sentido de que todo sea mucho más de lo que podemos percibir. Pensar que nosotros como, vamos a decir, especie, lo vemos todo y lo conocemos todo, no, señores, no tiene mucho sentido eso. Tiene más sentido de que nos queda mucho por aprender, mucho más por explorar nuestras facetas, ¿no? Entonces, una raza extraterrestre, física o interdimensional, nos imaginamos que llegan con sus pedazos de naves, sus vehículos, que yo sé que están aquí, siempre han estado, ¿no? Pero nos imaginamos, ¿tiene sentido de que llegan aquí con ametralladoras y rayos láser y disparando y fulminándonos y subyugándonos? ¿De verdad tiene sentido eso? Tiene más sentido de que una civilización, una raza súper avanzada, exploraría otras facetas, ¿vale? A la hora de querernos colonizar, lo harían de otra manera. Y creo que sería mucho más inteligente lo que estamos hablando. Manipular nuestra mente a través de frecuencias. Manipular nuestro estado. Que sería un poco el paralelismo con lo que sí que creo que podría estar aplicando ciertos gobiernos a los seres humanos. Para tenerlos sometidos. ¿Para qué? Porque no se os olvide que el mundo, como está montado, no como me gusta a mí, ni como me gustaría que fuese, como es business, negocio constante. Está montado así el mundo. Vivimos en esta sociedad capitalista / lo que queráis. Interesa que las personas no despierten, no conozcan sus facetas, no conozcan todas sus posibilidades, hacia dónde pueden ir. Eso no interesa. Interesa que estés limitado, que te compres lo que tenías que comprar y venga, rapidito, que somos muchos. Eso es lo que... es así, el mundo está así. Si no, estaremos explorando planetas y bueno, no me quiero ir por las ramas, ¿no? Entonces tiene mucho más sentido de que una civilización extraterrestre utilizara algún tipo
de manipulación en base a frecuencias para que nosotros nos quedáramos subyugados y obedecerles como dioses. Aunque es un planteamiento simplón, tendría más sentido que venir aquí con todas las naves y empezar a disparar como en las películas. Y digo, fíjate tú la Tierra, lo hermosa que es nuestra Tierra, algunos la llaman Gaia, nuestra madre. Oye, señores, la casa, sea nuestra o no, donde estamos, que la tenemos que cuidar sin lugar a dudas, tiene un pedazo campo que nos protege de todo, incluso de la radiación solar o ciertas partes dañinas de la radiación. Y digo yo, imagínate que tenemos un escudo natural contra cualquier tipo de ataque que venga exterior. Si se utilizara esta tecnología, debería de ser de nuestra misma casa, desde aquí. Sinceramente, no creo que los extraterrestres vengan aquí a comernos. No lo creo. Habrá de todo en el jardín del Señor. Pero no tiene mucho sentido, ya lo hubieran hecho, señores. Y no lo han hecho. Pero hablemos de estas entidades. Si nos vamos a la Biblia, los demonios existen. Y no lo llevemos a un nivel de Satanás, el adversario, o a un nivel religioso, o a un nivel de control, sino a los pasajes, a lo que realmente nos resuena. Siempre han habido entidades conviviendo con nosotros. Algunas nos poseen, que nos podríamos ir a la visión espírita, que es un poco complicado lo que nos posean, como es la típica posesión, sino, oye, que hay algo sutil por ahí. En el reino animal hay muchos tipos de colaboración. Y existen los parásitos. Y lo que es en la tierra, ¿por qué no iba a ser en el cielo? Me refiero, lo que es aquí en la tierra, una simbiosis o una parasitosis. O imaginaros un parásito. Algo que se está alimentando de nosotros constantemente a un nivel astral. Y aunque a alguno le estalle la cabeza en este punto y diga, ¿pero qué me estás contando? Piénsalo bien. Si somos mucho más de lo que somos físicamente, también habrá de todo sobre nosotros, cosas buenas y cosas malas. Y es aquí donde entra Robert Monroe. Robert Monroe comentaba que a través de sus estudios, de sus investigaciones científicas, de ahí luego todo lo que hoy por hoy se conoce de Monroe Institute, él llegó a ver o era conocedor a través de estos viajes, a través de estos sonidos, de esta sincronización de ondas cerebrales, unos viajes astrales, salir de su cuerpo. Y habían entidades, señores, que lo llamaban caimanes, reptilianos, para que quien quiera ponerle nombre, algo similar, que nos controlaban, que absorbían nuestro loj, nuestra energía vital, nuestra esencia, que les interesaba tenernos en un estado de subyugación. Y aunque yo esto lo vea en documentos, o en informes, o en información antigua, tengo amigos que no conocen este tema, que han realizado algún tipo de viaje a través de sustancias, que me han dicho, Nacho, he visto algo ahí muy parecido a lo que es un caimán, un reptil. A través de sustancias. La gente que ha realizado este tipo de viajes, que no quiero hablar mucho de esto porque ya sabéis el algoritmo, ha visto entidades, todo tipo de entidades. Y es en este punto que creo que nos va a sorprender. ¿Realmente tenemos que tomarlo todo al pie de la letra? ¿Por qué lo digo? Una cosa es cuando nosotros salimos, ¿vale? Al reino celestial, a otra dimensión, a otra realidad. Salimos y lo que hay allí lo desconocemos. Lo que hay allí es lo que intentamos comprender a través de nuestro cerebro. Pensadlo bien, es como los colores, nosotros vemos los colores, ¿no? Oh, qué chulo, un color verde, azul, amarillo, sí, lo que tú quieras. Realmente no es así el color, es como tú lo estás percibiendo. Es algo muy interesante. De la misma manera, cuando realizamos estos viajes y venimos con la información, es lo que conseguimos codificar. Y allí entraríamos en el intento o la manipulación de esa realidad. Quiero decir con esto, que muchas personas salen del cuerpo, ven seres extraterrestres del tipo gris, del tipo reptil, del tipo lo que sea, pero ¿realmente son una raza, una civilización? Pensadlo bien. ¿Podrían estas entidades estar manipulando nuestra mente, nuestra percepción y ofreciendo una imagen reptil, gris, angelical, lo que sea, en función a sus planes o a lo que quieran ofrecernos? ¿Tiene sentido eso para vosotros? Manipular nuestra mente en función o sugestionar nuestra mente en función a lo que nosotros estamos abiertos a comprender o a racionalizar. Es como cuando vemos un platillo volador. ¿Por qué un platillo volador? ¿Y por qué desde los años 30 hasta la actualidad ha habido una evolución en su fuselaje? De algo súper, vamos a decir, de la época, de los años 30, a hoy por hoy que, vamos, son hasta energéticos. La evolución, ¿por qué? Es que ellos también van evolucionando como evoluciona esta tecnología, ese salto. También va acompañado con una civilización extraterrestre que posiblemente tenga miles y miles y miles de años de evolución a nosotros. Importante. No, tal vez
lo que nosotros vemos, que es real, que tal vez sea físico o tal vez sea interdimensional, de otra realidad y que salte, está mostrando al receptor lo que él quiere ver o lo que él puede ver. De la misma manera, cuando se me dice, Nacho, yo veo a los grises porque son los que nos están cortando o entrando en ese momento del puente, ojo, puede que tengas razón, pero puede ser que esa entidad te esté mostrando lo que tú quieres ver o lo que tú puedes aceptar o lo que tú puedes interpretar. Y es lo que decía Robert Monroe. Habían entidades de aspecto reptil, pero ¿realmente eran reptiles? ¿O era una imagen que nos daba miedo y que tenemos arraigado estos orígenes más profundos de las religiones o de la cultura? Es un punto muy interesante. Y para finalizar me gustaría dejar claro que no es una visión empírica mi visión, ¿de acuerdo? Posiblemente muchas de las cosas que veis o de las que me decís sean mucho más certeras a la realidad, pero creo que es interesante darle una vuelta. Me encantará leer vuestros comentarios sobre vuestras opiniones, vuestros viajes, vuestra percepción, si creéis que tiene algo de sentido lo que hemos dicho hoy. Así que espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente, amigos. Me despido.